Muy buenos días, ¿pueden escucharme, por favor? Buenos días, ¿pueden escucharme? Sí, profe, buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy apalancado al mercado americano, con noticias fuertes. La guerra comercial se está intensificando, esperemos que se vaya apaciguando. Muchos de los instrumentos han hecho movimientos extraordinarios y bueno, precisamente vamos a ver qué se puede llegar a desarrollar dentro de las diferentes posturas de inversión. Algo que podemos destacar dentro de los siguientes puntos es que los mercados están bastante golpeados. Seguramente encontraremos más declaraciones respecto al tema arancelario, respecto al tema de cómo el mercado puede desenvolverse en función de las decisiones, también del tipo de interés. Actualmente, el día de hoy, tenemos bajas noticias, pero lo que les venía diciendo en esta semana, ¿no? Es una semana de noticias de largo plazo, pues bastante complicadas. De hecho, el día de ayer nos atrevimos a hacer noticias un poco en day trading y miren que no ni siquiera eso se pudo hacer porque nos topó rápidamente el stop loss. Y es porque realmente el mercado tiene mucha volatilidad. Es decir, depende de un discurso de un político o depende de cómo vaya trabajándose la guerra comercial. Ahora, precisamente, revisando un poco Bloomberg.com, se puede observar que existe de alguna forma una especie de defensa de Estados Unidos, de China hacia Estados Unidos y la Unión Europea, que no sabemos cómo van a terminar este tipo de defensas, si es que Estados Unidos o China se dará ante este principio de guerra. Pero lo que podemos interpretar es que muchos instrumentos están siendo muy golpeados. Por ejemplo, el tema de las acciones. Bueno, es algo que ya veníamos interpretando. Sabíamos que las acciones iban a despuntar con un movimiento de grande caída, ¿sí? Y también desde otro punto de vista les había anticipado que había instrumentos que muy pronto van a comenzar a ceder para generar la tendencia bajista. Dentro de esos, pues se encuentra la proporción del Bitcoin. Les había manifestado que tener cuidado con el tema de Bitcoin porque tiene mucha pinta de retroceder. Y bueno, adicional a aquello, el petróleo fue uno de los instrumentos más golpeados entre la jornada de ayer y hoy, pero hoy con muchísimas señales de recuperación, probablemente comience a crecer y comience a llegar a los niveles que antes hemos mencionado. Sin mencionar que los instrumentos como la libra esterlina aún siguen siendo bastante golpeados. El euro el día de hoy se ha fortalecido, sin embargo, no lo suficiente para determinar un movimiento normal de tendencia. Y por otro lado, el yen japonés ha tenido una caída bastante abrupta, llegando a topar la base de 1,44, queriendo romper la base institucional. Ni siquiera la banca central japonesa logró desarrollar eso, pero ya afortunadamente retomando nuevamente posiciones a la alza. ¿Qué implicancias pueden llegar a tener todo esto? Lógicamente, estimados inversionistas, que los índices comienzan a generar datos de volatilidad. Vamos a ver si podemos hacer un scalping en oro, a ver si es que podemos operar a través de eso, o algunas posiciones a favor del mercado, ¿no? Me refiero a las acciones. De ahí de forma en particular, todo ha estado realmente complejo, los escenarios del mercado no son los más idóneos, y bueno, todo esto se debe, como ya antes hemos mencionado, al tema arancelario, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a la plataforma a recabar qué es lo que podríamos tomar como puntos de entrada y ver hacia dónde se dirige el mercado. En este preciso momento nos vamos a encontrar al punto de las acciones. A ver, gráfico accionario desde el punto de vista del día de ayer. Movimiento claramente bajista, se puede observar la claridad del precio. Se había observado que iba a generar un retroceso. Recordarán que el día de ayer el retroceso les decía que aquí, déjenme marcarlo otra vez, se me borró. Teníamos que tener mucho cuidado porque daba la alusión de que va a romper, pero no va a romper, sino va a caer. Y les decía que probablemente el piso sea una señal de compra, pero igual con mucho cuidado porque obviamente estamos en una guerra, ¿no? Ahora mismo, si ustedes se fijan, el precio de los yen, perdón, del índice del Nasdaq se desplomó muy cerca de mínimos antes de la guerra comercial, pero no se atreve a romperlos. Eso es una buena señal, una señal de recuperación de alguna forma. Esto puede prever escenarios positivos. ¿Qué implica? Que obviamente tener mínimos, como ustedes pueden darse cuenta, significa que el precio de alguna forma intenta tener niveles al alza o intenta recuperar niveles alcistas. ¿Qué podemos concluir de todo esto, estimados inversionistas? Que el Nasdaq al tener al ataque de la guerra comercial de China y Europa y no verse grandemente afectado, puede llegar a tener un impulso claramente, en este caso alcista. Podríamos darnos el lujo, sé que es complejo con el tema de arancelario,
Pero si ustedes observan, la figura técnica es bastante clara. ¿Qué implica esta claridad? Que nosotros podemos de alguna forma tener algún punto de ingreso adecuado para poder saber hacia dónde realmente puede encontrarse el mercado, ¿sí? Los mínimos han sido mínimos normales, los precios no se han agotado de una manera particular, como ustedes pueden observar, no hemos encontrado grandes fuentes de caída. Adicional a aquello, existe, en este caso, obviamente las acciones están muy golpeadas, van a querer hacer un repunte, al menos hasta el corto plazo, al menos hasta llegar acá. Y en ese sentido, lo que podemos hacer es que, no digo que el tema del Nasdaq se va directamente acá, imposible, o sea, como les dije, es complicado realmente ahora invertir en ese sentido, pero sí podemos observar, como ustedes se podrán percatar, miren, comenzamos a tener una figura de enrangamiento bastante clara, ¿no? Esta figura de enrangamiento nos da ya una asertividad de que las acciones quieren comenzar a rebotar de manera técnica y que ahora mismo el tema de la guerra comercial sí les afecta, obviamente, pero es algo que ya se venía esperando, como les decía ayer, o sea, se está descontando o se ha descontado desde que empezó el tema de la guerra, entonces probablemente encontremos acciones al alza. Yo propongo una posición en day trading, no en scalping. En scalping es complejo realmente en el Nasdaq, desde mi punto de vista. Propongo una compra en este nivel, tratar de que el nivel hasta el día jueves, que tenemos el dato de inflación, llegue acá, y un stop loss de corto plazo, por aquí más o menos. Propongo ese nivel de compra. ¿Por qué ese nivel de compra? Porque el mercado, en cuyo caso, si es que sube, no será una suba significativa, es decir, es un enrangamiento. Y el enrangamiento tiene dos posiciones, que puede ser un continuidad de tendencia bajista o un movimiento lateralizado para que esto termine subiendo. Entonces, en cualquiera de los casos, digamos que son posiciones que nos podrían afectar a la alza. Yo soy de la idea de querer comprar, en este caso, el ámbito de las acciones, obviamente con lotajes más bajos. Ustedes ya saben cómo calcular su lotaje, entonces hacerlo de esa manera. Digo que el mercado va a llegar otra vez hasta esta zona de liquidez, porque es una zona que ha topado dos veces. Esta zona de aquí, me gustaría nombrarla. Es una zona, la primera vez fue bajo el rumor de los aranceles. La segunda fue el día de ayer, en este caso bajo digamos que el acercamiento de Estados Unidos y China. Entonces, si se observa, estos puntos de liquidez es un punto de liquidez en donde el mercado quiere estar cuando tiene buenas noticias, ¿ya? Y cuando tiene malas noticias es como que se encuentra en esos parámetros. Si notamos, como que la liquidez repite constantemente. Entonces, obviamente, si nosotros decimos que la guerra comercial ya descontó, eso podría llegar a crecer y tener un take profit, take profit acá y un stop loss por debajo de la zona, ¿no? Ahora, este stop loss obviamente podría verse afectado si es que comienza a existir, digamos que más amenazas por parte de los gobiernos. Pero insisto, miren, ahorita Estados Unidos el día de ayer subió un 104% los aranceles a China. China depreció el yuan, ofreciendo una guerra comercial en divisas y adicional a aquello, que hoy el día de hoy, una apreciación en los aranceles del 84%. Debió tumbarse de los mercados, no pasó. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados ahora mismo se van a comportar de forma técnica, al menos hasta los datos de inflación, que va a ser el día de mañana. Por ende, considero que vamos a comprar en este sentido el gráfico, como estamos dándonos cuenta, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a enviar esta señal de inversión, ¿sí? Tratemos de operar esto entre el día de hoy, máximo el día de mañana. Esperemos que el día de mañana ya esté en niveles positivos y cerramos la posición, porque las declaraciones van a ser complicadas y también el tema de la inflación que tenemos el día de mañana podría darnos algo de que conversar. Entonces, ahora mismo vamos a encontrar algunos puntos clave al momento de operar. Listo. Vamos al gráfico accionario. Si vemos que las acciones comienzan a repuntar con buenas noticias, que sería lo adecuado, creo yo que podemos observar que los mercados, de alguna forma, pueden tener un señalamiento de tendencia, ¿no? Deme un tantito. Les voy a enviar el ingreso. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. Con esto ya tenemos marcado el nivel de compras del Nasdaq.
A la espera de un crecimiento, lo que estamos hablando del día de hoy, el Nasdaq está lateral, es decir, ni ha subido ni ha caído, está completamente quieto. Bien, vámonos a la gráfica del oro, que el día de ayer les había anticipado que teníamos que vigilarla. Oro, miren, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Que está como respetando estos niveles de movimientos a la alza y a la baja. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, aunque ser bastante claros en la figura del precio, que sigue siendo alcista. En la figura del precio sigue siendo alcista. Listo, 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 listo. Entonces, dejemos marcado bien la tendencia nuevamente para que no existan problemas y ver qué postura podemos llegar a tomar en el oro. El oro, conjuntamente con el yen y conjuntamente con bueno, ahorita con el yen, han sido nominados, por decirlo así, como instrumentos de refugio. Se han apalancado en ese sentido. Ya, miren, estoy ahorita en la gráfica de la semana. En la gráfica semanal que podemos encontrar que el instrumento ha tenido una caída hasta por debajo de los niveles de los 3000, es decir, los 29.65. ¿Qué implicancia puede llegar a tener? Que los mercados aún podrían comenzar a desplomarse, ¿ya? Sin embargo, el día de hoy, bueno, el día de ayer, un fuerte repunte por el tema arancelario hace que los mercados de alguna forma comiencen a descontar, en este caso, la razón por la cual está descontando es por el tema arancelario, ¿no? El tema de que está pasando en Estados Unidos y China. Como se intensifica la guerra, los inversores comienzan a refugiarse, obviamente, en otros instrumentos como el oro. Esa es una de las razones por las cuales en este momento ustedes podrán fijarse que básicamente el mercado genera dicha posición. Bien. Entonces vamos a la figura de H4. Se puede ver claramente un movimiento de divergencia, como pueden encontrar aquí. Se estipulaba que se enrangue, pero el día de ayer, bueno, el día de hoy, ayer en la noche y hoy en la madrugada, con las declaraciones de Europa y China, todo se comenzó a disparar. Ya, ¿qué es lo que se espera? Obviamente un crecimiento del oro, es decir, esperaríamos que esto caiga en el corto plazo, damos un punto de entrada y de ahí un crecimiento a la zona de liquidez, que es esta zona de acá. Creo que es lo más probable que haga el oro, es decir, caiga y suba, ¿ya? O podría también enrangarse y subir, ¿ya? En cualquiera de los casos sería lo idóneo. Si me voy a la figura de H1, perdón, se puede detectar igual, ¿no? El movimiento a la alza, caída de la vela y otra vez la gran recuperación. Básicamente nos están diciendo que la tendencia va a continuar alcista, el volumen sigue siendo alcista, todo nos señala que el precio puede ser alcista. Hay dos puntos de entrada. El primer punto de entrada, déjame ver el crecimiento del oro. El crecimiento del oro hoy es del 3%. Es un crecimiento abismal, ¿ya? Me da miedo por lo que es un 3% que vaya a recoger hoy y termine en 1.5. Ya, entonces verán, para estar bien claros, vamos a lanzar una posición en compra cuando el precio del oro esté en el nivel, vamos en M30 porque se ve mejor. Verán, es que hay dos posiciones. Podemos comprar ahora mismo, ¿ya? Pero digamos que estamos en un nivel muy alto, o sea, tenemos un crecimiento del 3%, es muy fuerte realmente. Ese crecimiento del 3% puede hacer que los precios de alguna forma, pues sigan aún en posiciones alcistas, ¿no? Es decir, aún mantengan estas posiciones, suban, ¿ya? Pero ante una suba del 3%, no sé, como que creo que puede venir un retroceso, o sea, la suba es muy vertical. La otra opción que podemos hacer, que me parece la más viable, es esperar que el mercado, en este caso, quiera desplomarse en el corto plazo. Si se desploma en el corto plazo por estos niveles, o al menos a la mitad de esta vela o en este punto, yo diría que es una zona de compra bien, bien exacta, ¿sí? Como para que el mercado termine en un 3% de renta de ganancia el día de hoy, estaría bastante bien. Pero está muy vertical. Tendría dos opciones. La otra que podría hacer también es que se dispare hasta la mecha de acá hasta el día de mañana. Ya, pero eso creo que va a suceder con los datos de la inflación. Verán, aún no ingresemos en oro, pero sepan ustedes que eso es compra pura, eso no es venta. Eso es una compra purita y el oro se va a descontar probablemente, o sea, comienza a caer entre hoy y durante la jornada. Ahora, para hacer scalping, lo que podríamos hacer es una posición bien pequeñita en venta, pero la tendencia es claramente alcista, entonces más bien me gustaría tomar posiciones alcistas en este caso.
Aún muy arriesgado, profe. Sí, está completamente arriesgado. Es muy vertical el precio. Es muy, muy vertical. Dice apoyo, ahora compra, ya realizó el retroceso, se va. Sí, es que verás, yo también digo, técnicamente debe subir, porque ya hizo el retroceso. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos un crecimiento del 3,13%. O sea, estadísticamente el oro, cuando tiene estos grandes movimientos, nunca se mueve más del 2,5. ¿Ya? Nunca se mueve más del 2,5. Entonces, ¿qué me dice? O sea, no estoy analizando técnicamente, estoy analizando estadísticamente y fundamentalmente. Como ya hizo una suba del 3%, básicamente hizo esto, lo que quiere hacer ahorita el precio para ajustar estos niveles, para que esté dentro de los rangos establecidos como análisis fundamental, es que el oro caiga. No porque quiera desplomarse, sino porque fundamentalmente tiene que caer, ¿ya? Porque, como te digo, estadísticamente muy pocos días en los últimos 5 años el oro ha hecho un crecimiento o una caída de ese tipo, ¿ya? Al menos en una sola jornada. En varias jornadas obviamente lo he hecho, pero estamos hablando solo de la jornada del día de hoy. Entonces, ¿qué puede pasar? Que caiga y se estanque. O simplemente el precio en este punto, ojo que estamos en mercado americano, debería tener un buen revuelo, se comienza a estancar así, se estanca y se queda. Y mañana sí tenga crecimiento. Ya, entonces voy más por eso. O sea, técnicamente el gráfico está bien, el gráfico debe ser al alza, como les dije, es un parámetro alcista bastante claro, pero fundamentalmente hablando, el precio no convence del todo porque tiene un punto de vista, pongámoslo así, un poco más apalancado a un crecimiento, a un decrecimiento, ¿ya? O sea, más no me atrevo, por decirlo así, por el análisis fundamental, no de noticias, sino estadístico. Esa es la realidad. De ahí, si fuera netamente técnico, sí o sí comprará al igual que todos ustedes, ¿sí? ¿Qué podemos esperar? Yo aguardaría una nueva caída, realmente. Y tal vez compra en la sesión asiática, tal vez sea una compra adecuada en la sesión asiática, ¿sí? O también podríamos tener enfrente, bueno, que tengamos una estadística, no significa que esto pase todo el tiempo, ¿no? Pero podemos tener enfrente a que el mercado, esta parte es importante, a que el mercado suba de manera extraordinaria y rompe la barrera del 3% y hoy haga un 5%. A ver, si hace hasta el nivel de acá, 1,5% más, es decir, claro, terminaría en un 5% de ganancia, que no es imposible, pero bueno, estadísticamente no se ha dado, pero puede darse el día de hoy, ¿no? ¿Ya? O sea, no digo que no se puede dar, sí se puede dar, ¿ya? Pero, como les dije, estamos como que en ese sentido, en el esperar el retroceso y la compra o generar o esperar que esto suba un 5% el día de hoy, que es bastante realmente para el oro, es bastantísimo, ¿ya? Si hablamos de Bitcoin, no, pues Bitcoin todos los días cae el 2%, ¿no? Pero en oro no, o sea, el oro es un instrumento diferente. Dice, profe, ¿podría tomar todas esas órdenes de compra de las velas grandes abajo para subir fuerte? No entiendo. A ver, ¿podría tomar todas esas órdenes de compra de las velas grandes abajo para subir fuerte? No sé si me puedes explicar mejor. No, eso no te comprendí. Eso no te comprendí. El retroceso de las velas anteriores. Obvio, o sea, ese es el punto de partida, ¿no? El retroceso de las velas anteriores. Es decir, debería, a mi parecer, desplomarse por este nivel. Y en este nivel tomar liquidez y subir. Es lo que yo creo que va a pasar. Yo no lanzo posiciones en compra, me voy a guardar un poco más a ver qué termina pasando, ¿sí? Me voy a guardar un poco más en el oro. Voy a esperar. De todas formas, voy a vigilar durante la jornada del día de hoy a ver qué se puede encontrar. Pero de momento, como les dije, estamos en una buena tasa de crecimiento. Estamos en los 3,076. La previsión sigue siendo llegar a los 3,200. Puede darse el caso. ¿Ok? Vamos a guardar. Bien, nos vamos a la gráfica, en este caso del petróleo que me estaba mencionando antes de irnos a los demás instrumentos. Y bueno, el día de ayer el petróleo se esperaba un retroceso con fuerza, tenía todo, pero lastimosamente, en este caso la guerra comercial, pues hizo que las probabilidades de recesión en Estados Unidos aumenten aún más. Y eso hizo lógicamente que el petróleo se desplome, incluso llegó a valer $55 el barril de petróleo, o sea, es un fenómeno como ustedes pueden encontrar.
¿Qué implicancia puede llegar a tener esto? Lógicamente que los precios aún quieran retornar a niveles bajistas. Sin embargo, ahora mismo estamos atrapados en un punto institucional que son los $57, que está bastante bien porque ya desde el punto de vista de largo plazo debería generar una corrección. Si hoy comienza a existir un, digamos que un dominio consolidador, conciliador en Estados Unidos y China, que es la idea, estaba leyendo un poco de no, eso no es Bloomberg, sino estaba leyendo un poco del New York Times, en donde mencionaba que el partido republicano, donde pertenece Donald Trump, está como que un poco dividido o un poco en rebelión, pongámoslo así, justamente por el tema de la guerra comercial, y que están incitando a que se deba comenzar a negociar. Entonces, puede ser el caso, ¿no? Que en algún punto encontremos negociaciones o acercamientos o quitar aranceles o ceder de alguna forma. Llega a pasar eso y el oro perdón, el petróleo se va para arriba y el oro se va para abajo. Eso ténganlo por seguro que va a pasar. Cuando ni bien escuchan la noticia, eso se dispara así de la noche a la mañana. ¿Ya? Sí, bueno, yo realmente lanzaba una proposición, como les decía, de compra pero con la esperanza de que si rompe este nivel de aquí, por eso puso un stop loss, se fue al piso. Y eso es lo que hizo, ¿no? Ahora, tengo entendido que algunos tienen las operaciones abiertas. No está mal, pero cuidado, porque ese tipo de operaciones, si es que no utilizan un buen lotaje y ni una buena gestión de riesgo, pueden quemar su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Ahora mismo está trabado en esta zona, que es una zona institucional, ¿ya? Esa zona es una zona institucional. Ahora, como les dije, ya se discutió en el tema de los aranceles. Podría repatriarse a un movimiento al alza, a la ruptura. Podría ser, porque la zona institucional es una zona de rebote. Y podría ser que el precio del crudo puede llegar a valer, en este caso, 65,67, 57 como máximo. Necesitamos un catalizador, lógicamente. Ese catalizador hará que esto comience a impulsarse, ¿ya? Ese catalizador debe hacer que comience a impulsarse. Comienza a existir figuras de retroceso, como ustedes pueden darse cuenta. Tenemos divergencias ya bastante claras, pérdida del volumen, estocásticos. Podríamos intentar una nueva compra, igual de muy bajo volumen. Sé que es complejo, ya nos vienen los inventarios aproximadamente en 30 minutos, podrían impulsarnos también. Entonces, podríamos recomendar una compra, ya, pero bajo volumen, por favor, no vayan a sobreexponerse y traten de respetar los stop loss, ¿sí? Porque la idea inicialmente es que obviamente si es que te topa el stop loss de corto plazo es porque el precio quiere seguir despuntando a pesar de las señales del precio, ¿ok? Entonces vamos a ver si los inventarios nos repuntan, pero creo yo, insisto, que debe haber un repunte en el precio del barril, que puede ser más o menos por aquí. Bien, eso es lo que yo anticipo. A ver, ya les envío la señal, pero antes de eso me gustaría revisar la gráfica del Nasdaq. A ver, les envío la señal primero para no ir en desorden. Bien, todo apunta técnicamente a que debe subir. Ojo, estamos hablando técnicamente. Sí, nuevamente, hay un discurso o algo, otra vez, se va a caer. Aunque está muy castigado el precio. O sea, el barril de petróleo se viene cayendo casi un 10%. O sea, está extremadamente castigado. Ok, envío, en este caso, la entrada. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Deme un segundito, se fue la entrada del petróleo y nos vamos al Nasdaq, que acaba de crecer el 1,25%. Entradota. A ver, estamos ganando en el Nasdaq. Sí, creció el 1,25 en este momento. Vámonos al Nasdaq. Nasdaq 100. Nasdaq 100. Sí, 1,25. Ahorita me señalaba la otra pantalla. Déjeme borrar esto. Me señalaba un crecimiento del 1,25. Estábamos enrangados. Va a subir más. Cero preocupaciones. Más bien dejemos marcados los niveles que les he marcado solo con el pizarrón de Zoom. Dejemos marcados estos niveles. Ya, no se vayan a emocionar que eso no es cartera de largo plazo. Yo creo que va a subir hasta acá, se va a estancar y al piso. Pero buen crecimiento. Empezamos bien la jornada con el Nasdaq en positivo. Vamos bastante bien. Oro sigue estancado en los 30,76, cayendo a 30,74 según lo que veo, pero vamos a verlo. Ya estamos en ganancia. ¿Nos ponemos en B o dejamos correr? No, déjale correr, B muy pronto.
Aún no ve, creo. Sí, exacto, Tati. No, es muy pronto. Aún nada de B. Yo recaría en B o en ganancia cuando el precio del Nasdaq esté por aquí, más o menos. Es decir, si ustedes ven que hoy crece, que es muy posible porque ya estamos en 1.50 aquí, ahí yo colocaría por aquí, aquí el SL, justo en ese precio. Entonces, tendríamos dos opciones: take profit o stop loss en positivo. En ambos generaríamos ganancias. Entonces, sí puede darse el caso, pero siempre y cuando se genere este punto que les acabo de mencionar. Vámonos otra vez al oro. Quiero ver si ha reaccionado en cualquiera de los lados. Oro, sí, está desplomándose un poquito. Nada, nada importante realmente, pero anticipo. O sea, me preocupa el nivel de 3%. Miren, ahorita estaba en 3.13, ahorita está en 3 cerrados y queriendo llegar al 2%. Lo que les decía es que fundamentalmente tiene que haber un retroceso, fundamentalmente. Aunque quiera crecer más, tiene que haber un retroceso desde el punto de vista fundamental, tiene que ser bien fuerte. Vamos a ver cómo sigue, ¿ya? Pero vuelvo y anticipo. Alta probabilidad de caída, no porque el precio se lo merezca, ojo, ¿no? Sería normal en el análisis técnico, pero ahora estamos persiguiendo fundamentos realmente. Bien. Perfecto. Vamos. Petróleo ya estamos al alza, Nasdaq al alza. Petróleo déjala en correr, en 30 minutos salen los inventarios, a ver qué pasa. Igual, la caída del crudo es bastante abismal. Como les dije, desde que empezó la guerra comercial con fuerza, el petróleo se ha desplomado, aquí estaba en 71, el 22%, o sea, es una locura realmente, ¿sí? Creo yo que es momento de un repunte fuerte y creo yo que va a tomar esta zona de liquidez, ¿ya? Y les voy a marcar con una flecha como señal. Es decir, aquí va a topar la liquidez y va a volver a caer. Así pasó a Ecuador, le toca regar el petróleo. Ha habido peores momentos. En la pandemia el petróleo llegó a valer $0. No sé si alguien se acuerda. Ahora mismo, pues sí, está golpeado, pero no tanto. Si vemos la historia del precio, miren, en niveles en ese año de 2019 estaba en $11, ¿sí? En niveles pandémicos, igual el petróleo se desplomó con muchísima fuerza y los futuros llegaron a $0 en los niveles de la pandemia. No sé si alguien recuerda eso. Un boom. Bueno, a más de uno como que medio se infartó, pero obviamente como son futuros, entonces eso terminan actualizándose el contrato y termina valiendo el precio normal de mercado. Pero fue un hito histórico eso. Recuerden su debido momento eso. Bien. A ver, euro dólar. Euro dólar figura de largo plazo, con claridad en una posición. Ahora mismo estamos en pérdida. El día de los aranceles ayer, justamente con lo que estamos hablando de la Unión Europea, obviamente hizo que los precios comiencen a caer con muchísima relevancia, ¿no? Se puede ver con claridad el movimiento en suba del euro, pero con muchísimo, muchísimo déficit. Como ustedes pueden ver, ni el tema arancelario hace que el tema del dólar se siga perdiendo valores. Ha perdido mucho valor. Esta figura que estamos viendo en pantalla, esa es la figura que yo creo que va a ser el oro. Es decir, en teoría una tasa de crecimiento, pero caída, crece, caída. Yo creo que eso va a ser el oro en este momento, ¿sí? Creo que va a ser el oro. Dice, la libra parece que se puede comprar considerando que el dólar está a la baja. No. Si es que el euro te señala una posición bajista, que es lo que estamos viendo, la libra te va a señalar una posición bajista, porque la correlación directa entre el euro y la libra es uno. Bueno, es cercana a uno. Entonces, a pesar de que el dólar puede tener algunos problemas, la libra no necesariamente. De hecho, la libra se ha mantenido muy deprimida ante los movimientos del euro. El euro ha subido. Vamos a ver a la libra. La libra está cayendo, ¿ya? Entonces, yo lanzaría más ventas en todo en contra del euro y en contra de la libra. Bueno, eso ya les venía diciendo desde la semana pasada. Yo lanzaría puras ventas. Y bueno, en el euro es posición de largo plazo, el mercado no se ha movido de la manera que estamos esperando, pero vamos bien encaminados. ¿Sí? Volvemos al oro, acaba de caer al 2.90%. Oro. Sí, se sigue manteniendo, estaba en 76, ahorita está en 71. Ya, va a seguir cayendo. Ahora es mucho más claro. Va a ser esto, verán, el oro. Va a jugar un ratito con las velas, se va a caer, te va a dejar la mecha y se va a quedar ahí. Eso va a pasar con el oro. Igualito que con el gráfico del euro dólar. Vamos a ver el gráfico del euro dólar.
Vamos a ver en la figura pequeña, H1. ¿Ya? ¿Sí ven? Solo que en el euro dólar se va a mover por otro fundamental, ¿no? Pero bueno, suba, caída, suba, caída, y va a ser el mechazo y debería haber una suba. Ya, lo mismito de aquí. Va a ser exactamente igual. Entonces, ahora mismo creo que se va a estancar todo. Creo que la volatilidad ya sucedió y ahora todo se va a estancar. Todo, 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 todo. Todo se va a estancar. Entonces, hay que esperar un poquito a que se genere ese estancamiento. Pero bueno, repito, eso no va a pasar ahorita, ¿no? Debería pasar durante toda la jornada, ¿ok? Entonces es un desperdicio realmente tratar de comprar oro en este momento o vender, como ustedes pueden ver. Quizá una venta chiquitita podría ser la solución, pero yo me alejaría del instrumento. Muy, muy indeciso de hacia dónde quiere dirigirse. Entonces el euro dólar no va a bajar. No, sí va a bajar. Como te dije, la gráfica técnica se parece, pero el euro dólar se mueve por otros fundamentales. El oro va a subir porque se mueve como un refugio de la guerra comercial. El euro dólar no es un refugio. El euro dólar es una divisa atacada por la guerra comercial. Entonces el euro dólar va a caer. Solo señalé como un ejemplo técnico, más no por un ejemplo fundamental. ¿Ok? Entonces, euro dólar a la baja, oro arriba. En H1 está dejando un doble techo. ¿Qué cosa? ¿El oro? Seguramente sí. Como les dije, ya no sobreanalicemos. El oro al piso. Ahorita más bien centrémonos en nuestras acciones ganadoras, que estamos en el Nasdaq en victoria. Aún no lo suficiente, si me lo preguntan. Estamos en break-even, debe subir más, ¿sí? Para comenzar a tomar ganancias, pero hay que esperar. Asimismo, va a volverse un poco más lento todo esto. El euro dólar. Sí, más que en doble techo, el euro dólar, que sí es una buena medida que me la señalas, Daniel, está bastante bien. El euro dólar, si tú observas en la figura de largo plazo, está justo en la tendencia de que no ha roto desde 2008, ¿sí? Y ni en pandemia, ni en la crisis subprime, nada. No, viene una tendencia claramente bajista. Va a haber una tendencia bajista. El euro dólar se va a llegar a la paridad 1 a 1. Va a pasar eso. Sí, incluso es una de las partes estadísticas que ya se vienen conversando hace muchos, desde antes de la presidencia de Trump. JP Morgan habló muchísimo eso, sí, el efecto Trump iba a ser un efecto a largo plazo en el cual se iba a generar un desplome. Entonces, yo me mantendría aún en esta postura, aún en una postura claramente a la baja. ¿Ok? Bien, petróleo, a ver, vamos, el yen, ayer, ¿qué ves? El yen nos fulminó. Eso sí me sorprendió. No pensé que iba a tener una valoración importante. Y realmente solo fue una toma de liquidez. Miren, el yen lo único que hizo fue tomar liquidez y va a continuar su rumbo alcista. Nosotros ingresamos más o menos por aquí, recuerdo. Teníamos nuestro SL por aquí, y nuestro TP, creo que era aquí, no recuerdo. Bueno, la cuestión es que estábamos yendo bien, sin embargo, la guerra comercial utilizó al yen en este momento, y eso es un buen punto para tomar en cuenta más adelante, lo utiliza como un nivel, en este caso, alcista. ¿Ya? Es decir, lo utiliza como un nivel alcista en donde el precio comienza a refugiarse en los yenes y el yen comienza y rompe la base de 1,44. Eso no lo hizo ni el Banco Central de Japón, ni el Banco Central de Japón hizo eso. Imagínense ustedes el impacto que tuvo eso en el mercado. Topa la liquidez porque no se atreve a romper la tendencia y eso es otra señal más de que el yen se va a subir con fuerza, ¿sí? Se va a subir con fuerza y se va a disparar así. ¿Ya? Entonces, me gustaría volver a ingresar, pero necesito que termine esta vela. Termina la vela del día, vemos cómo terminó la vela del día y vemos si podemos ingresar. Pero el yen es una compra, pero de esas lindas. Sin embargo, lastimosamente, la volatilidad de la guerra comercial nos topó un SL. Hay que recuperar, lo vamos a recuperar más adelante. Mi consejo es, aún alejarse del yen, puede haber volatilidad y esa volatilidad va a suceder aproximadamente en 15 minutos. Hay entrada en el Nasdaq ahora. Vamos a ver. Sí, en este momento hay entrada. No estás tan alejado de nuestro break-even. Estamos en ganancia, sí, pero estás aún en buena posición. O sea, el Nasdaq aún podría subir un poco más. ¿Sí? Ahora mismo estás algo estancado, entonces sí se podría ingresar en este precisamente en el Nasdaq. Estamos en ganancia, pero podrías llegar a subir. Yo creo que sí. En 200, vamos bien, vamos bastante bien. Perfecto. A ver, australiano,
que tuvimos ayer el TP, el medio nos salvó al australiano, ¿sí? Tuvimos una buena entrada. Fue inmediata. Ya me parecía raro que la australiana caiga, porque yo esperaba que caiga en los próximos días, pero cayó en, ¿qué? 3 horas. Y eso se debe a los temas de la guerra comercial. Claro movimiento se puede observar del australiano en crecimiento. Va a topar este nivel. Ya, entonces el australiano sí está bien uniforme a lo que hemos dicho. Movimiento de estancamiento. Es decir, caída, suba, caída, suba, caída, suba, caída y luego ¡pum! Ya, ahora mismo no va a caer, sino creo que va a subir un poquito. Creo que va a topar estos niveles. Aún no es momento de vender. Tenemos que esperar que el precio llegue a este nivel o a una confirmación y ahí se caería de todo, ¿ya? Mientras tanto, no es buena señal en este preciso momento generar el ingreso, ¿sí? No es buena señal precisamente en este momento generar el ingreso. Debemos esperar a que suba el australiano para tomar las posiciones adecuadas que estamos aguardando. Mientras tanto, hay que esperar un poquito, ¿sí? Bien, entonces, repasando la cartera. Euro, largo plazo, sigue siendo venta. Ha subido el día de hoy, pero nada significativo, como ustedes pueden ver. O sea, bueno, en el corto plazo se ve mejor. Nada significativo, sigue siendo venta. Yenes van a comprarse, tomaron la liquidez y va a subir con fuerza, pero tenemos que ver cómo termina la vela el día de hoy. Oro estancado, sí, va a estar estancado y movimientos en caída, como les dije, pero se va a estancar. Estimo que va a terminar aquí o un poquito más arriba, pero de forma particular se va a estancar. Posiciones en scalping, lo adecuado sería venta. Posiciones en swing, compra. Las más rentables swing. Nasdaq 100 está ahorita un poco trabado, como ustedes pueden ver, pero va a despuntar. Debe despuntar a la alza. ¿Sí? Petróleo se ha caído con casi un 26% desde que empezó los aranceles, pero ahora mismo ya está con señales de divergencia, volúmenes bajos, estocásticos, debería generar un retroceso técnico. Esperamos que llegue a esta zona de liquidez de 64. Esperemos que llegue. Australiano, le falta el nivel a la alza, ¿ya? Le falta un despunte alcista para continuar su nivel bajista. Entonces, aún podría subir el australiano. Y eso sería todo. No vamos a analizar Bitcoin porque ya me enteré que algunos están ingresando en Bitcoin, cuando la recomendación es cero ingresos en Bitcoin. Y como les dije, tratar de alejarse del instrumento. Este está muy volátil. Preferiblemente, si quieres invertir en algo parecido, hacerlo a través del Nasdaq. El Nasdaq pues se parece mucho realmente. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a ver, me acaban de llegar unas notificaciones de Bloomberg. Déjame ver, salieron los inventarios de crudo, van a salir en 14 minutos, esperemos que eso impulse el movimiento a la alza. Igual, el crudo se va a mover lento, pero seguro. Dice, la Unión Europea vota a favor de la retaliación. La Unión Europea anuncia aranceles contra Estados Unidos en el primer tramo de productos americanos. Los aranceles de momento serán limitados a la agricultura y algunos bienes. Podemos escalar aún más si la situación lo requiere. Si Trump retrocede, nosotros también lo haremos. Mensaje directamente del Congreso de la Unión Europea. Si soy sincero, no me preocupa. Todo lo que es Europa no me preocupa. Me preocuparía más China realmente. Se le está parando bastante fuerte. Yo estoy utilizando algunas herramientas. Yo creo que Europa va a ceder en cualquier momento. No tiene herramientas para una guerra comercial con Estados Unidos. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Chicos, preguntas finales. Nos vamos despidiendo. Ok, vamos a quedar hasta aquí. Entonces, vamos a estar pendientes de lo que pase con el Nasdaq. Y después, pues les diría que lo último ya no es nada más que ver las tendencias, ¿sí? Un fuerte abrazo, muchachos. Vamos a estar pendientes del mercado. Chao.